La vida en la antigua Grecia, desde alrededor del siglo VIII al IV a.C., se caracterizó por su desarrollo cultural, político y filosófico. La ciudad-estado o polis fue fundamental en la organización social, con Atenas y Esparta como ejemplos prominentes. Los griegos valoraban la democracia en Atenas, mientras que Esparta se centraba en la disciplina militar. La cultura griega floreció con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyas ideas y filosofías influenciaron profundamente el pensamiento occidental. El arte y la arquitectura griegos destacaron por sus templos elegantes y esculturas realistas. En lo económico, el comercio y la agricultura eran vitales, y la religión politeísta era central en la vida cotidiana. La antigua Grecia dejó un legado duradero en la política, la filosofía, el arte y la literatura, moldeando a la civilización occidental hasta nuestros días. El Imperio Bizantino, también conocido como Imperio Romano de Oriente, fue una de las civilizaciones más duraderas de la historia, existiendo desde el siglo IV hasta la caída de Constantinopla en 1453. Surgió cuando el emperador Constantino fundó Constantinopla en el 330 después de Cristo, convirtiéndola en la capital del Imperio Romano. A diferencia de su contraparte occidental, que cayó en el siglo V, el Imperio Bizantino perduró preservando y desarrollando la cultura grecorromana. Fue un bastión del cristianismo ortodoxo y una potencia económica y militar en el Mediterráneo. Emperadores como Justiniano, quien codificó el derecho romano y construyó la icónica iglesia de Santa Sofía, marcaron su apogeo. A lo largo de los siglos el imperio enfrentó múltiples invasiones y crisis, incluyendo las cruzadas y la expansión del Islam. Finalmente cayó ante los otomanos en 1453, marcando el fin de una era. El legado del Imperio Bizantino perdura en la religión, el arte y la cultura de Europa del Este y el mundo ortodoxo. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto prolongado entre Inglaterra y Francia que se extendió desde 1337 hasta 1453, aunque con periodos de tregua intermitentes. La guerra comenzó debido a disputas territoriales y sucesorias, sobre todo en lo referente al Ducado de Guyena, en Francia. Los principales acontecimientos incluyeron la batalla de Crécy en 1346 y la batalla de Agincourt en 1415, donde los arqueros ingleses fueron decisivos. Juana de Arco también jugó un papel crucial en la guerra, inspirando a los franceses en la batalla de Orleans de 1429. Aunque la guerra no fue continua, tuvo un impacto devastador en ambos países, causando destrucción económica y social. Finalmente, el Tratado de Picquigny, en 1475, puso fin a la guerra, aunque los conflictos entre Inglaterra y Francia continuarían durante siglos. La Guerra de los 100 Años marcó un cambio significativo en la política y la sociedad feudal de la época, con el surgimiento de un nacionalismo más definido en ambos países. El imperio mongol, establecido por Gengis Khan a principios del siglo XIII, fue uno de los más grandes de la historia mundial. Gengis Khan unificó a las tribus nómadas de Mongolia y luego lanzó una serie de campañas militares que extendieron el imperio desde China hasta Europa Oriental. Los mongoles eran conocidos por su habilidad militar superior y tácticas innovadoras, como la movilidad y el uso de arqueros montados. Aunque temidos por su ferocidad en la guerra, los mongoles también promovieron la tolerancia religiosa y adoptaron y promovieron la cultura y el conocimiento de las civilizaciones que conquistaron. El imperio alcanzó su apogeo bajo los sucesores de Gengis Khan, alcanzando una extensión sin precedentes antes de su eventual fragmentación. El legado de los mongoles incluye el establecimiento de la Ruta de la Seda y un impacto duradero en la historia de Eurasia. El origen del Imperio Otomano se remonta al siglo XIII, cuando un líder tribal turco llamado Osman I estableció un estado en Anatolia, una región de Asia Menor que formaba parte del Imperio Bizantino. Osman y sus sucesores expandieron gradualmente su territorio a expensas de los bizantinos y otros estados turcos vecinos. La caída de Constantinopla en 1453, bajo el sultán Mehmed II, marcó un punto crucial en la historia otomana, consolidando el control otomano sobre Anatolia y abriendo la puerta a la expansión hacia los Balcanes y el norte de África. El Imperio Otomano alcanzó su apogeo bajo los reinados de sultanes como Solimán el Magnífico, quien gobernó en el siglo XVI y expandió el imperio hasta sus mayores extensiones en Europa, África del Norte y el Medio Oriente. La administración otomana se caracterizó por un sistema descentralizado de gobierno provincial, conocido como el sistema Millet, que permitía cierta autonomía religiosa y cultural a las comunidades no musulmanas dentro del imperio. Sin embargo, a partir del siglo XVIII el imperio entró en un declive gradual, debido a problemas internos, conflictos externos y presiones de las potencias europeas. El imperio otomano finalmente desapareció después de la Primera Guerra Mundial, con la abolición del sultanato en 1922 y la fundación de la moderna República de Turquía un año después. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789, fue un evento crucial que transformó radicalmente Francia y tuvo un impacto profundo en la historia mundial.
Motivada por desigualdades sociales, económicas y políticas, así como por las ideas de la Ilustración, la revolución buscaba acabar con el antiguo régimen monárquico y establecer principios de igualdad, libertad y fraternidad. La toma de la Bastilla en julio de 1789 marcó el inicio de la Revolución, seguida por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la abolición de los privilegios feudales. La Revolución se tornó más radical con la ejecución de Luis XVI y el reinado del terror bajo Maximilien Robespierre. Sin embargo, la Revolución también se enfrentó a la reacción interna y externa, culminando en el ascenso de Napoleón Bonaparte y la posterior restauración monárquica. A pesar de sus altibajos, la Revolución Francesa sentó las bases para los derechos humanos, la soberanía popular y el Estado de Derecho moderno. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, imponiendo duras condiciones a Alemania, la principal potencia derrotada. El tratado exigía a Alemania la entrega de territorios, la reducción de su ejército y el pago de reparaciones masivas, lo que causó un profundo resentimiento en la población de ese país. Además, la cláusula de culpa de guerra obligaba a los germanos a aceptar toda la responsabilidad por el conflicto, humillando al país y debilitando su economía. Estas condiciones crearon un ambiente de inestabilidad política y económica en Alemania, que contribuyó al surgimiento del nazismo y la llegada al poder de Adolf Hitler en 1933. Las tensiones resultantes del tratado y la incapacidad de las potencias europeas para mantener la paz sentaron las bases para el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, apenas 2 décadas después. Así, el Tratado de Versalles, aunque buscaba evitar futuras guerras, terminó siendo uno de los factores que contribuyeron a la mayor catástrofe del siglo XX. La República de Weimar fue el régimen democrático que gobernó Alemania desde 1919 hasta 1933, establecido tras la derrota en la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio alemán. Nombrada por la ciudad de Weimar, donde se redactó su constitución, la República se enfrentó a numerosos desafíos desde sus inicios. Las duras condiciones del Tratado de Versalles, la hiperinflación del año 1923 y la inestabilidad política, con frecuentes cambios de gobierno y violencia en las calles, debilitaron la joven democracia. A pesar de un periodo de relativa estabilidad y prosperidad económica durante la segunda mitad de la década de 1920, la Gran Depresión de 1929 sumió a Alemania en una profunda crisis económica, con desempleo masivo y descontento social. Este ambiente de desesperación fue aprovechado por los extremistas, como el partido nazi de Adolf Hitler, que prometían restaurar el orgullo y la estabilidad de Alemania. En 1933, con el nombramiento de Hitler como canciller, la República de Weimar colapsó, dando paso a la dictadura nazi y al camino hacia la Segunda Guerra Mundial. La historia de Weimar es un recordatorio de la fragilidad de la democracia frente a crisis económicas y políticas. La Guerra Civil Española, que tuvo lugar entre 1936 y 1939, fue un conflicto devastador que dividió a España entre los partidarios de la Segunda República y los insurgentes nacionalistas liderados por Francisco Franco. Comenzó con un golpe de Estado militar contra el gobierno de la Segunda República. El conflicto atrajo la atención internacional, con potencias como la Alemania nazi e Italia fascista apoyando a los nacionalistas, mientras que la Unión Soviética y los voluntarios internacionales, conocidos como las Brigadas Internacionales, apoyaron a la República. La guerra fue brutal, marcada por bombardeos indiscriminados, represión política y atrocidades de ambos lados. La victoria de los nacionalistas en 1939 llevó a la dictadura de Franco, que duró hasta su muerte en 1975. La Guerra Civil Española tuvo un impacto duradero en la sociedad española y en la política europea, influyendo en la Segunda Guerra Mundial y las posteriores transiciones democráticas en España. El Holocausto judío ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial fue el genocidio sistemático perpetrado por el régimen nazi, liderado por Adolf Hitler. Entre 1941 y 1945, en torno a 6 millones de judíos, junto con millones de otros grupos perseguidos, como gitanos, discapacitados y comunistas, fueron asesinados en campos de exterminio y guetos. Este acto de barbarie, conocido como el Holocausto, fue ejecutado a través de métodos como cámaras de gas, trabajos forzados y experimentos médicos inhumanos. El Holocausto ha dejado una marca indeleble en la historia moderna, siendo un recordatorio sombrío de los peligros del odio, la intolerancia y la persecución. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas a Historia en Comentarios.